Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Lucía Vergara, directora de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy sábado 4 de julio te cuento lo más importante de la semana. Arrancamos con una investigación sobre transferencias desde una constructora pública en Sinaloa a una empresa señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con redes de Huachicol y el cártel Jalisco Nueva Generación. Seguimos con la discusión sobre el uso del castillo de Chapultepec para una cena privada de la FIFA y los límites del uso de espacios públicos con un valor patrimonial. Continuamos con las dificultades del registro de nuevos partidos políticos en México, a partir de las impugnaciones al proceso de Somos México. Después, revisamos la reducción del presupuesto del INALI y la tensión entre el discurso de apoyo a los pueblos indígenas y los recursos asignados. Y cerramos con una reflexión sobre las movilizaciones de familiares de personas desaparecidas previo a un partido mundialista en la Ciudad de México y la respuesta del gobierno ante esta crisis. Así que, ¿ya tienes tu café o mimosa lista? Disfrútala y acompáñanos, porque este brunch viene cargado de preguntas sobre dinero público, patrimonio, reglas políticas y decisiones que no siempre son tan transparentes como debieran. En la cocina, algunos ingredientes llegan sin etiqueta clara. No siempre se sabe su origen y aún así entran al platillo final. En la administración pública ocurre algo parecido, cuando los registros no permiten reconstruir con precisión el trayecto del dinero. En Sinaloa, documentos internos de la constructora pública del estado revelan que el gobierno de Rubén Rocha Moya realizó transferencias a una empresa señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con redes de Huachicol relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Los pagos aparecen como conceptos genéricos, sin mayor desglose sobre el servicio adquirido, y además, no fue posible localizar un solo contrato, licitación o adjudicación directa que respalde públicamente los pagos identificados. Para hablar de esto, hoy nos acompaña Raúl Olmos, director de la Unidad de Periodismo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El gobernador de Sinaloa, hoy con licencia Rubén Rocha Moya, enfrenta una acusación formal de un tribunal federal en Nueva York que lo señala de haber operado en beneficio de los chapitos, reuniones previas a su elección de 2021, boletas robadas, candidatos opositores secuestrados y, a cambio, funcionarios afines colocados en puestos clave de seguridad. Eso ya se sabía. Lo que documentos internos de Precasín, la constructora pública de Sinaloa, añaden ahora en una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, es un segundo cártel. Entre el 4 y el 23 de abril de 2024, esa dependencia estatal de Sinaloa realizó 3 transferencias de fondos públicos a Ajabat Logistics, empresa que el Departamento del Tesoro identificó el 30 de junio de 2026 como parte de una red de huachicol fiscal que opera en beneficio del cártel Jalisco Nueva Generación. Ajabat no aparece en el padrón de proveedores del gobierno de Sinaloa, ni tiene contrato localizable en Compranet. En la contabilidad de Precasín, los pagos quedaron registrados sin más explicación que pago de facturas. Ajabat comparte accionista con Jomadi, también sancionada por el Tesoro, y ambas están ligadas a J. Refugio Ruiz Villagómez, a quien Washington acusa de pagar cuotas a los cárteles que controlan los cruces fronterizos y de mover, junto con sus empresas, decenas de millones de dólares vinculados al cártel Jalisco. Hay un detalle que ninguna de las dos historias por separado deja ver y que aparece solo al ponerlas una junto a la otra. El propio diagrama que el Departamento del Tesoro publicó con la alerta de FinCEN describe el destino final de las ganancias de esta red de Huachicol y entre ellas incluye el financiamiento de campañas políticas. Es, en sustancia, la misma acusación que pesa sobre Rocha Moya en Nueva York, dinero de una organización criminal entrando a la política electoral mexicana. Lo lamentable es que nada de esto lo destapó una fiscalía, una auditoría o un órgano de control mexicano. Los dos hilos, el de los chapitos y el del cártel Jalisco, llegaron desde Washington.
una acusación del Departamento de Justicia en un caso y el Departamento del Tesoro en el otro. En contraste, en México la Unidad de Inteligencia Financiera nunca descubrió los vínculos entre Ajabat y la red de Huachicol del Cártel Jalisco, ni tampoco pudo detectar a tiempo los tratos que esa empresa tenía con el gobierno de Sinaloa. La Comisión Reguladora de Energía otorgó permisos para comercializar combustibles a Ajabat sin indagar los vínculos que tenían con Jomadi, otra empresa del Cártel Jalisco que desde mayo de 2020 era investigada nada menos que por el FBI. Que el país entero conozca que el crimen organizado financia campañas y compra gobernadores por investigaciones realizadas en el extranjero es la evidencia contundente de que en México la autoridad no hace su tarea y contribuye a que prevalezca la impunidad. Muchas gracias, Raúl. Como lo hemos dicho en anteriores episodios, lo que queda sobre la mesa es la necesidad de reforzar la trazabilidad del gasto público y la capacidad institucional para documentar cada etapa del uso de recursos. Y cuando el rastro del dinero se vuelve difícil de seguir, conviene mirar otra parte del servicio público, la manera en que se autoriza el uso de los espacios que pertenecen a todos. En la apertura del Mundial de Fútbol 2026, el Castillo de Chapultepec fue el lujoso escenario de una cena privada organizada por la FIFA. Ante ello, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia han cuestionado si este tipo de eventos pueden autorizarse en un recinto con valor patrimonial, incluso cuando existe un pago por su utilización, tal y como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue cuestionada sobre este tema. La FIFA rentó. ¿Se renta? Se renta. ¿Cuánto cobran? Creo que pagó más de $1 millón. Que la Secretaría de Cultura nos diga. Pero se renta el Castillo de Chapultepec. ¿Y al pueblo? Desde hace mucho, no es de hoy. Desde hace mucho tiempo el castillo se renta para algunos eventos. Entonces rentaron el Castillo de Chapultepec con invitados de la FIFA. Y algunos gobernadores estaban y otras gentes. ¿Gobernadores? Me invitaron a la cena y dije no, a la cena no quiero ir. El tema aquí es que el marco legal podría no contemplar adecuadamente este tipo de usos. Hoy recibimos a Carmen García Bermejo, de Fábrica de Periodismo, para contarnos sobre este tema. Investigadores y académicos del INAH presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra los funcionarios de la Presidencia de la República, del INAH y de la Secretaría de Cultura por autorizar la renta del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, a la FIFA para realizar una cena de gala con fines particulares. En su denuncia, antropólogos, arqueólogos e historiadores destacan que explotar comercialmente el Castillo de Chapultepec es un delito, porque en las leyes que protegen los bienes de la nación no existe ningún artículo que permita lucrar con un monumento histórico. En un principio, los académicos del INAH creían que se trataba de un acto protocolario al que asistían embajadores de diversos países, la presidenta Claudia Sheinbaum y los titulares de la FIFA con motivo del Mundial del Fútbol. Sin embargo, el pasado 18 de junio, la misma presidenta Sheinbaum dio a conocer lo que realmente ocurrió: la renta del Castillo de Chapultepec a la FIFA, por la cual pagó más de $1 millón. Con esta evidencia, los investigadores del INAH presentaron la denuncia ante la Fiscalía. Un hecho similar ocurrió en 2001, cuando Marta Sagún, esposa del expresidente Vicente Fox, utilizó el Castillo de Chapultepec para dar una cena show con el fin de capitalizar su fundación Vamos México. Contrató al cantante inglés Elton John para amenizar la cena y Marta Sagún recaudó $10 millones, pues a esa fiesta asistieron los empresarios más poderosos de México. Los investigadores del INAH también denunciaron a Marta Sagún ante la Procuraduría General de la República por lucrar con un monumento histórico, pero como se trataba de la esposa del presidente, el expediente se archivó. Ahora, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, dice que se rentó
el castillo de Chapultepec a la FIFA por 1.300.000 pesos, conforme a la Ley de Derechos. Lo que no explica la funcionaria es que esa ley solo establece los montos a pagar por quienes rentan un local en los museos para vender libros, artesanías u objetos culturales, no para fiestas ni cenas de particulares, por lo que la violación a las leyes persiste, aseguran los investigadores del INAH. Muchas gracias, Carmen, por esta explicación. El debate no se limita al evento, sino a los criterios de autorización y a la interpretación de las reglas que protegen el patrimonio público. Y si en una mesa el tema es ¿quién puede usar el espacio?, en la siguiente es ¿quién puede entrar a la competencia política? No todos los comensales llegan de la misma forma ni bajo las mismas condiciones. Hay reglas que organizan quién puede sentarse en la mesa. En México, el registro de los partidos políticos está regulado por la autoridad electoral mediante requisitos, verificaciones y procedimientos específicos. Pero el caso de Somos México ha abierto debate por las impugnaciones relacionadas con su nombre e identidad visual, pese a cumplir con los requisitos del proceso de registro. Para hablarnos de esto, hoy nos acompaña María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Para poder competir por un puesto de elección popular, no queda más que crear un partido político o que uno te adopte como candidato independiente. Y hacer un partido para poder tener acceso al Congreso o a la presidencia es en México una tarea titánica. Descontando a las dictaduras plenas, México es uno de los países en los que más requisitos se exigen para poder conformar a un partido político. De hecho, en América Latina, México es el país con menos partidos políticos con registro y con menos partidos políticos con representación en las cámaras de diputados y senadores. Entre los requisitos más difíciles de cumplir están el número de afiliados, 256,000 aproximadamente, una cifra bastante grande, la celebración de 200 asambleas distritales o de 300 en al menos 20 entidades federativas en las que la autoridad compruebe que no hubo reparto de dádivas, intervención de ministros de culto o de ciertas organizaciones gremiales. Desde luego también hay que demostrar que los recursos para realizar esas asambleas son de origen lícito. Pero aunque parezca extraño, el mayor obstáculo no es la cantidad de requisitos legales y administrativos. El mayor obstáculo es la voluntad de las autoridades electorales, porque ellas tienen la facultad para decidir si cumpliste esos requisitos. Se entiende que sean las autoridades electorales las encargadas de verificar el cumplimiento, pero si esas autoridades no son independientes, sino que sirven al gobierno en turno, pues las cosas se empiezan a torcer. A los gobiernos en el poder no les gusta tener muchos competidores enfrente de ellas. Esto es precisamente lo que sucede en México desde que Morena capturó al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al final, y después de varios litigios, auditorías, revisiones y recursos legales, la realidad se impuso y materialmente no se pudo negar el registro a una nueva opción partidaria que se llama Somos México o Somos MX, una opción que se define como de centro izquierda y que podrá competir en 2027. Pero desgraciadamente aquí pues no acaba la historia. Otorgado el registro, el INE se puso imaginativo y ahora quieren quitarles el nombre, el color de identidad y el emblema con el que trabajaron, afiliaron y ofrecieron su nueva propuesta durante todo un año. Un nombre, un emblema, un color que el propio INE les aprobó para comenzar a hacer su trabajo territorial. ¿Y por qué? Pues por ningún problema legal. En realidad, solo porque al oficialismo le incomoda que el partido haya surgido de ese movimiento ciudadano conocido como la Marea Rosa, que se opuso precisamente a la captura del INE, ¿se acuerda usted? El INE no se toca, a la desaparición de la transparencia, a los embates contra la división de poderes y en particular a la absurda reforma al Poder Judicial. Un movimiento ciudadano con presencia en todo México, como lo atestiguan sus afiliados y sus asambleas. Por cierto, también eso molestó, la palabra México. A Somos México le quieren quitar el nombre porque consideran que utiliza una identidad nacional, la cual no debería
de poder ser reclamada exclusivamente por un solo partido. ¿De verdad ese es el argumento? ¿Sabe usted cuántos partidos y alianzas desde los años 80 llevaron el vocablo México o mexicano en su nombre? Pues más de 30. Nada más le recuerdo algunos: Fuerza por México, México Posible, Partido Mexicano Socialista, Partido Mexicano de los Trabajadores, Partido Socialista Unificado de México, Partido Liberal Mexicano, y así podría llegar hasta 30. No sabemos en qué va a acabar esta nueva intentona del gobierno por desaparecer o debilitar a este nuevo partido. Por lo pronto, Somos México ya es un nuevo partido, una nueva formación con la posibilidad de atraer votantes. Y ese, más que todos los requisitos y todos los intentos fallidos para frenarlo, es el mayor reto: convencer a cuando menos 1.600.000 votantes, 3% de la votación válida en la última elección, de que ellos son una opción, de que son una oferta distinta para el plano político nacional, una con un proyecto nacional y global dentro de un régimen democrático que responde a la desigualdad social, pero que respeta la democracia. Muchas gracias, María Amparo. Definitivamente resulta complicado que los ciudadanos tengamos una nueva opción cuando son los propios gobiernos los que imponen obstáculos muy difíciles de atravesar. Y mientras el café sigue en la mesa, hay temas que no se resuelven de inmediato. Requieren tiempo, continuidad y recursos constantes para poder sostenerse. En las políticas públicas ocurre algo parecido. No basta con que una prioridad se anuncie, también importa que tenga presupuesto suficiente para volverse realidad. Hoy nos acompaña una invitada que ha documentado cómo ha disminuido el presupuesto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, en los últimos años, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta la administración actual, y cómo esto ha afectado su capacidad para llevar a cabo programas de revitalización de lenguas indígenas. La conversación se entiende mejor cuando se mira junto a los discursos y los hechos. El gobierno de López Obrador puso énfasis en la importancia de los pueblos indígenas y sus derechos. Sin embargo, en ese mismo periodo, el INALI ha tenido menos recursos. Esa diferencia abre una pregunta sencilla pero importante: ¿qué tanto las prioridades que se anuncian se reflejan después en el presupuesto? Para hablar de esto nos acompaña Yusmani Sánchez, quien esta semana colaboró en Desarmar la Corrupción, el blog que tenemos en la revista Nexos. Desde el área de investigación estratégica e intercultural de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales AC, realizamos un análisis sobre la evolución del presupuesto asignado al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, durante los últimos sexenios. El principal hallazgo es que el presupuesto del INALI ha enfrentado una reducción de 25.08% y un estancamiento que no puede verse solo como cifras administrativas, sino como una muestra de cómo el Estado mexicano no ha volteado a mirar con suficiente seriedad la situación de las lenguas indígenas y de los pueblos que las hablan. Este dato es preocupante porque México cuenta con 68 lenguas originarias y 364 variantes reconocidas oficialmente. Sin embargo, la institución encargada de promover, fortalecer y desarrollar estas lenguas no ha recibido un presupuesto acorde con la responsabilidad que tiene. Por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el presupuesto promedio del INALI fue de 86.19 millones de pesos. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador bajó a 48 millones de pesos. Y en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, se mantiene en un promedio de 41.44 millones de pesos. Esto muestra una disminución clara en los recursos destinados a la política lingüística del país. Al revisar los montos en términos reales mediante la deflación, se observa con mayor claridad que el presupuesto ha perdido valor con el paso del tiempo. Esto significa que, aunque en algunos años las cifras puedan ser parecidas, en realidad esos recursos alcanzan cada vez menos para impulsar políticas públicas, fortalecer procesos de interpretación y traducción, acompañar a las comunidades y garantizar los derechos lingüísticos. Desde la Redding consideramos
que este debilitamiento presupuestal tiene consecuencias directas en la vida de las personas hablantes de lenguas indígenas, porque limita la capacidad institucional para garantizar acceso a la justicia, a la salud, a la información pública y a otros servicios con pertinencia lingüística y cultural. Otro punto relevante es que en 2019 surgió la propuesta de que el INPI absorbiera al INALI como parte de la política de austeridad y reestructuración administrativa. Aunque esta iniciativa no prosperó legalmente y el INALI conservó su autonomía, ello no se tradujo en un fortalecimiento presupuestal. Si bien la institución continuó existiendo de manera autónoma, en la práctica no recibió los recursos económicos necesarios para consolidar y ampliar el alcance de sus funciones. Por ello, el artículo busca mostrar que el abandono presupuestal del INALI también refleja una falta de prioridad política hacia las lenguas indígenas. Sin recursos suficientes, los derechos lingüísticos quedan reconocidos en el discurso, pero no necesariamente garantizados en la práctica. Muchas gracias, Yusmani. Una vez más, podemos ver que no hay discurso que alcance cuando las acciones nos dicen exactamente todo lo contrario. Y casi para despedirnos, seguimos con un tema donde el espacio público se vuelve una mesa compartida. En estos momentos mundialistas convivimos con distintas realidades: la celebración, la rutina y la exigencia de justicia. Hace unos días en la Ciudad de México, colectivos de familiares de personas desaparecidas realizaron acciones para visibilizar la crisis de desapariciones en el país previo al partido de nuestra selección contra Ecuador. Esto es un intento desesperado por llamar la atención y que es totalmente entendible cuando el gobierno ha dado largas a este tema que no puede esperar más. Para hablar de esto nos acompaña el periodista Alfredo Lecona. Antes incluso del silbatazo inicial del partido inaugural entre México y Sudáfrica, las familias buscadoras, los hermanos, las hermanas, las madres, los padres de aquellas y aquellos a quienes el Estado no pudo proteger y hoy no está buscando, decretaron una consigna que debe resonar más allá del Mundial. México es campeón en desaparición. Las familias desplegaron sus mantas lo más cerca que pudieron de los estadios y su creatividad en las calles. Un ajolote buscador rosa fue visto en Paseo de la Reforma echando cascaritas y consignando un número primero en su playera, un número inicial, el de 133,000, porque este mundial de 3 sedes inició en una de ellas con 133,000 personas desaparecidas, solo contando las oficiales, teniendo en cuenta que hay un manoseo oficial en curso desde hace varios meses. Pero al momento del silbatazo final de la histórica victoria frente a Ecuador, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación sumaba más de 2,400 registros más, es decir, 135,447 personas que no cabrían en el Estadio Azteca y en el de Guadalajara juntos, por cierto. 520 de 854 personas reportadas solo durante el Mundial siguen desaparecidas. Hay 63 reportes de hombres y 63 reportes de mujeres en Ciudad de México, la sede que ha albergado en sus calles y en su ángel el mayor júbilo. Hay 25 personas desaparecidas en Jalisco, 17 hombres y 8 mujeres, y 12 en Nuevo León. Eso solamente hablando de las sedes, porque la capital, Michoacán, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas están en la cima. Y eso, insisto, solo según las cifras de un registro oficial que ha sido manoseado por el actual régimen de forma más grotesca desde que entraron en vigor las reformas que excluyen registros sin carpeta de investigación y complican la denuncia, por ejemplo, a las familias de las personas migrantes. Y aún así, con todo y manoseo, 2 personas hondureñas, 2 colombianas, una estadounidense y una venezolana han desaparecido, insisto, solo durante el Mundial de Fútbol, en lo que va del Mundial de Fútbol. Y mientras las cifras crecen, lo que no registra ningún cambio positivo es la respuesta de las autoridades. No solo son cómplices y omisas en la búsqueda de identificación, sino que teniendo 72,000 cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses del país, de los cuales no hablan, y mientras hay una desaparición activa de los delitos que reportan, particularmente en Ciudad de México, las familias y sus manifestaciones han sido reprimidas desde antes del inicio del Mundial. Y más allá de las disculpas a las que se han visto obligadas a dar con los ojos del mundo encima y la empatía de algunos turistas que han abrazado a las buscadoras, hay que preguntarnos por qué se atreven en pleno evento de esta magnitud. Si la Secretaría de Gobernación
si la secretaria de Gobernación, exsecretaria de Seguridad Pública, que es la supuesta interlocutora de la presidenta con las buscadoras, amenaza con investigar sus traslados a las protestas? Si la presidenta y su coro de funcionarios y propagandistas repiten la mentira de la disminución histórica de delitos de alto impacto y de homicidios, dejando fuera de su rendición de cuentas todas las desapariciones diarias en pleno mundial, y si la Fiscalía tiene como florero al comisionado de búsqueda de la Ciudad de México del lado del gobierno cuando restringen su derecho de manifestarse, si las comisiones de derechos humanos actúan como amigas o cercanas del gobierno, y la Fiscalía y la Policía de la ciudad siguen sin esclarecer desapariciones que ha cometido su propia institución, como el joven que paseaba a su perro a final del año pasado, cuando elementos de la policía de Pablo Vázquez lo suben a golpes a una patrulla y desaparecen, pues ver a un policía amarrando a un papá buscador con su propia manta, reprimiendo sus manifestaciones, es solo la expresión final de una cadena de indolencia, irresponsabilidad, revictimización y miseria política y humana de quienes construyeron un mundial encima de fosas clandestinas. Muchas gracias, Alfredo. Más allá de cualquier coyuntura, lo que queda sobre la mesa es la responsabilidad del Estado de no dejar solos estos procesos de búsqueda y de construir rutinas que permitan atender una crisis que sigue siendo una de las heridas más profundas del país. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Guión y contenido, Janine Baquerí. Voz, Verónica Ayala. Gestor de entrevistas, Ricardo Alvarado. Asistentes de producción, Iván Cerón y Emanuele Aguilar. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.